Mi papá que me llama, debe decir que no se puede conectar o algo así. O que no pasa nada, algo así, porque justo me está llamando. Miren que estamos Ahí transmitiendo. dice, arrancaron, está preguntando porque no encuentro el vivo, me dice Jessica. Y acá dice live in Facebook en la pantalla del celu. ¿Cómo que se llama la Gina Plurinacional? Sí. No me acuerdo. Encuentro plurinacional de prácticas comunitarias en salud. Estamos transmitiendo, si les parece, vamos esperando que se vayan sumando algunas personas. Bueno, vale. Ahí ya estamos en vivo, Aldi. ¿Estamos saliendo ya? Sí. Ah, bueno, bárbaro. Es el 10º encuentro plurinacional de prácticas en salud comunitaria. Ese es el nombre del encuentro. Y bueno, en el encuentro hay, digamos, distintas mesas de trabajo, y nosotras lo que hicimos fue proponer esta mesa de trabajo que le dimos por el nombre de salud comunitaria, salud perinatal comunitaria. Así que en el marco de esa propuesta es que estamos haciendo desde las distintas mesas actividades previas al encuentro que se va a realizar en el mes de noviembre, el tercer fin de semana de noviembre. Son como actividades previas a ese encuentro que, más allá de la pandemia, se va a realizar en forma virtual o en forma presencial. Eso obviamente está a definirse. Lo que está sí establecido es que se va a hacer de todos modos. Así que bueno, ahí estamos. Aldi, no sé si hay muchas personas o no sé cómo está la cosa, como o quieren arrancar igual. Si quieren, esperamos 2 minutitos, como ustedes prefieran. Bueno, como quieran, chicas, no sé. ¿No hay mucha gente conectada? No, tacha. No, es que salga todo bien. Sí, hay 43 en este momento ahora. Bueno, me parece que entonces, por respeto a quienes fueron puntuales, vamos a dar inicio a esta actividad. Como decía antes, bueno, les damos la bienvenida a todas, todes y todos. Esta es una actividad previa al 10º encuentro plurinacional en prácticas comunitarias. Bueno, es el 10º año que se va a realizar esta actividad. Nosotras somos un grupo de profesionales, en su mayoría psicólogas, con distintos recorridos, y 4 profesionales de la licenciatura en obstetricia, que nos juntamos y propusimos a la mesa ejecutiva de este encuentro incorporar esta instancia que dimos el nombre de salud perinatal comunitaria. Estamos muy contentas de estar hoy aquí compartiendo este espacio virtual que nos ha permitido la cuarentena, porque a veces por ahí hay compañeras que son de Mar del Plata, otras de Gualeguaychú, todo el conurbano norte, sur y oeste. La mayoría pertenecemos a distintas redes de profesionales. Eso hizo también posible, y quiero hacer una mención especial a la red de salud perinatal, que hay muchas compañeras de esa red acá, y también a la red Matria, que también es una red interdisciplinaria, que también estaba participando, y la red de salud mental para todos. Somos todas profesionales, digamos, vinculadas a la salud mental, algunas más vinculadas a lo perinatal y otras más vinculadas a la diversidad sexual, pero siempre hablando en perspectiva
de derechos y de género. Nosotros nos pareció importante en este encuentro plurinacional incorporar esta perspectiva que hoy podemos conocer como la interseccionalidad. Esto significa incorporar la dimensión sexual, cultural, de clase, de etnia, de corporalidad, que eso es lo que se denomina hoy la interseccionalidad. Condiciones todas estas, voy a leer porque me parece importante no perder de vista por qué estamos hoy aquí reunidas. Se me fue, por supuesto, el cursor. Bueno, les decía, bueno, esto, que nos parece fundamental incorporar la mirada plurinacional a la perspectiva de género y la diversidad sexual, cultural, de etnia, de clase, de la corporalidad, lo que hoy se denomina interseccionalidad. Condiciones todas estas que afectarán de manera diferente en la comunidad donde desarrollemos nuestras prácticas. Asimismo, partimos de la base de una perspectiva integral de la salud mental comunitaria como un constructo sociohistórico y considerando el padecimiento mental como multideterminado. Comprendemos que no se trata de un tema de moda o de época, más bien se trata de las consecuencias necesarias y positivas del movimiento de mujeres y sus conquistas. Es por ello que en estos tiempos resulta imprescindible la transversalización de dicha perspectiva en las políticas, programas y acciones en las que nos toque desempeñarnos. Sin embargo, observamos, por un lado, una disociación a la hora de pensar y abordar diversas problemáticas en el campo de la salud mental. Por ejemplo, funcionan programas específicos en los municipios y provincias para la atención de la violencia de género, pero los servicios de salud mental pública, pensados para la atención individual de padecimientos intrapsíquicos, se ven interpelados y ajenos frente a este tipo de situaciones. Han sido los servicios de trabajo social desde donde se han legitimado estas demandas de atención para luego sumarse los sí. Por otro lado, el trabajo comunitario está asociado a problemáticas de carácter centralmente de integración social, perdiendo de vista la salud mental perinatal. Nuestra idea es compartir experiencias de campo donde hemos vivido como profesionales lo comunitario en contextos muy diversos, pero que guardan en común la perspectiva de derechos, el compromiso y el involucrarnos con la comunidad con la que trabajamos, generando vínculos de confianza y abordajes vinculares. Por ejemplo, el programa Ellas Hacen de la Ciudad de La Plata, los servicios de maternidad del Hospital Álvarez, el Hospital Materno Infantil Pedro Chutro, servicios de maternidad y adolescencia del Hospital de Lanús, programas de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata en la periferia de unos barrios, servicios de atención de personas trans en el municipio de Pilar, el acceso a la interrupción legal del embarazo en la maternidad Estela de Carlotto, entre otros. El desafío que nos proponemos en esta mesa de trabajo es poner en diálogo las prácticas con los marcos teóricos y normativos vigentes, lograr extender esta mirada en los servicios de salud mental que ya funcionan, hacer foco en la diversidad y en los procesos sexuales y reproductivos que tienen como protagonista a las mujeres lesbianas, travestis y trans. Ese es un poco el objetivo de esta mesa de trabajo, y para eso, bueno, tenemos una mesa, un equipo, la verdad, fabuloso. Estoy muy orgullosa de todas mis compañeras, que eso no lo dije, pero que realmente también esta pandemia lo que nos ha permitido es vincularnos y poner en valor esos pequeños lugares, o no tan pequeños, que todas estas profesionales que hoy somos 4, pero como decía antes, somos 21 personas las que estamos conformando esta mesa. En cada lugar estamos poniendo en valor nuestra experiencia y nuestro saber hacer para poder transitar esta pandemia de la mejor manera, poniendo herramientas de nuestro saber hacer y acompañar estos procesos. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Clara Atardo. Ella es psicóloga, recibida en la Universidad de Buenos Aires, es magíster en políticas públicas, es docente universitaria. Bueno, tiene un recorrido impresionante, Clarita, y lo último que está haciendo es asesora de la diputada nacional Mónica Macha en la Comisión de Género y Diversidad en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Así que, Clary, te escuchamos. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes, compañeras, agradecerle a Ana por haberme invitado, Ana Yo, que es una genia, por haberme invitado a participar, un lujo para mí y un aprendizaje enorme de ustedes.
¿sí? Y me toca abrir la mesa, me río un poco porque siempre me toca abrir las mesas. Retomando esto que dice Ana y un poco conceptualizando de qué se trata la salud mental comunitaria y las implicancias en relación a, van a hablar después mis compañeras respecto de experiencias en el campo de salud mental perinatal, y trabajar un poquito de qué se tratarán las cuestiones de género, ¿no? A tener en cuenta, y diversidad corporal también. En primer lugar, yo ayer en la Facultad de Psicología de la UBA pude dar un teórico en el cual refrescaba un poquito el concepto de salud mental del que habla nuestra ley de salud mental, que no es un tema detallado, no es un tema menor, porque la ley de salud mental, que no recuerdo por supuesto, no recuerdo el número, nuestra ley de salud mental es del año 2006, pero es fundamental revisar que el concepto de salud mental que tiene es un concepto comunitario. Es un concepto que, como bien decía Ana, nos remite a poder pensar en la salud mental integral en términos sociales, con determinaciones políticas, con determinaciones históricas, y la garantía al acceso a la salud mental es una garantía al goce y al disfrute y al ejercicio de los derechos humanos, en plural. Me parece que en este sentido nos interpela como psicólogos a trabajar en la escucha y en el ámbito, y un ámbito totalmente interdisciplinario y con una escucha fuerte en términos populares sobre qué es lo que las personas están necesitando hoy por hoy de nosotros, y a nosotros mismos pensar también desde la salud comunitaria, que también somos parte de la comunidad y también nos pasan cosas. También vivimos precarización laboral, también vivimos malestares, también muchas veces embarazados, parimos, también vivimos violencias de todo tipo, incluso violencia obstétrica. También sos parte de ese interjuego. La salud comunitaria, yo como un poco a Montero, distintos aportes, que nos hablan de, en primer lugar, acciones que generen agencia, potencia, posibilidad participativa, posibilidad transformadora y voz, y promover las voces de quienes forman parte de una estrategia de salud, no solo llevada adelante por los funcionarios o los académicos, sino que la comunidad en su conjunto tenga voz y voto en las acciones cotidianas que hacen al campo de la salud. Como decía Ana recién, esto nos interpela en nuestras estrategias de abordaje, nos interpela en nuestras estrategias de trabajo. Muchas veces se requiere que haya psicólogos en los servicios, pero psicólogos con qué miradas, con qué estrategias y con qué posicionamiento respecto de los derechos. Y esto implica una formación, esto implica un posicionamiento, y esto implica una decisión ética también de los profesionales sobre dónde y cómo nos queremos parar. Entonces, necesitamos, y las compañeras van a describir distintas acciones colectivas, donde la comunidad y las profesionales y les profesionales mismos son protagonistas. Una cuestión de la que les quiero hablar es de la importancia de la incorporación, como ya lo decía Ana, de la incorporación de la perspectiva de género en plural, la perspectiva de géneros en términos interseccionales. ¿Qué quiero decir con esto? La perspectiva de géneros para mirar a la salud nos va a hablar de cómo los diferentes condicionantes y las relaciones desiguales de poder que todavía persisten entre los géneros, entre un género hegemónico
y un modelo hegemónico que es el masculino como modo universal prácticamente de entender a la humanidad, deja por fuera y genera barreras en el acceso y barreras y dificultades en el trato a las personas que nos consultan. La perspectiva de género interseccional nos va a permitir tener una escucha amplia, abierta y generar estrategias adecuadas a lo que las personas nos requieran. En este caso también es importante cuando trabajamos con mujeres en situación, atravesando un embarazo, atravesando un parto, cuando trabajamos con familias, entender los distintos modelos de familias en términos plurales, alejarnos de los ideales prejuiciosos y poder escuchar y alojar las diversidades que se nos presentan. Yo tuve la experiencia en varias oportunidades de trabajar con maternidades y con equipos de salud en maternidades sobre estas temáticas, y había dos grandes inquietudes. Por un lado, como una, no reproducir la violencia institucional de género a partir del ejercicio y las prácticas, y por otro lado, abrir y repensar el concepto de maternidad y abrir y pensar el concepto de quiénes son las personas consultantes. Y por otro lado, podría decir un tercer aspecto, bueno, cómo puede ser y cómo podemos pensar con perspectiva de género el cuidado de los equipos de salud, que en estos casos suelen ser a predominio femenino, ¿no? Respondiendo un poco a ciertos modos sociales y culturales de promover vocaciones, digamos, que muchas veces están cerca de los estereotipos. Solemos ser mujeres quienes estamos en estos ámbitos y atravesamos diferentes modos de discriminación por el hecho de ser mujeres. Nosotras también, quienes trabajamos en estos ámbitos, que suelen ser los menos reconocidos, los que apelan al voluntarismo y los que apelan a cierta naturalidad en nuestra capacidad de cuidar. Por un lado, trabajando en el tema de la violencia, breve, en la violencia y las violencias que tienen que ver con las desigualdades, basadas en las desigualdades de género, me parece importante identificar, y acá Ana me sugería que utilice un iceberg que uso siempre para pensar a la violencia basada en la desigualdad de género, y además, en términos de intersecciones, esto nos da una riqueza enorme. Yo no sé si se ve, está, Ana, perdón, esto en un libro que se llama ¿Qué hacer? Herramientas para prevenir la violencia de género desde la educación, que lo pudimos sacar en la Municipalidad de Pilar, gracias a la colaboración de Ana John, el Instituto Nacional de las Mujeres, que nos dio una mano enorme para poder hacerlo, así que Ana, este libro también es tuyo. No sé si se ve claramente la pirámide, pero si no se ve, ustedes digan, lo podemos compartir, después lo podemos, lo pasamos, pero bueno, dale. No importa. Y acá, digamos, no se ve. Bueno, no se ve, pero no importa. Imagínense que en la cúspide de la pirámide tenemos las situaciones de violencia más extremas, como los femicidios, como los crímenes de odio, los travesticidios, los crímenes por motivos o los crímenes racistas, los crímenes y la discriminación y los crímenes más extremos ligados también al campo de la discapacidad y demás. Pero en la base del iceberg, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una enorme gama de violencia simbólica, una enorme gama de situaciones en las cuales reproducimos permanentemente. Tengo además una recopilación de voces de muchos equipos de atención primaria y equipos de maternidades también, que reproducen cuestiones al estilo, estas vienen a parir a la Argentina, vienen a hacerse el tour sanitario acá, y una cantidad, tal población es machista que otra, lentas, y una cantidad de prejuicios, y una cantidad de métodos simbólicos tan violentos,
discriminatorios, que es una para ejercer al mismo tiempo y además ejercer violencias impulsivas, violencias que son no que el extremo de las expresiones de desigualdad. Por otro lado, otra de las cuestiones importantes es se está entrecortando, Clarín. Sí, siempre me pasa. Otra de las cuestiones que es importante es revisar que solo, a ver acá, ¿me escuchan? Sí, ahí está bien. ¿Me escuchan? Perfecto. Un poco más sí, sí. se soluciona. Habla Ya estoy aprendiendo que más cerca se soluciona. Y más lento por ahí. No puede seguir. Es que estos dispositivos no pueden seguirme el ritmo. No, obviamente. Obviamente. Bueno, no podrán. Otra de las cuestiones que es importante, la primera les estaba hablando de distintas cuestiones y atravesamientos que viven muchas mujeres que atraviesan los servicios, que son motivos de discriminación ligados y cruzados entre las asimetrías de género, las asimetrías por motivos étnicos, culturales y las relaciones desiguales de poder que se siguen perpetrando desde el modelo médico hegemónico, que muchas veces los psicólogos reproducimos sin repensar absolutamente nada. Por otro lado, otra de las cuestiones que intersecciona estos aspectos tiene que ver con el campo de la diversidad sexual y la diversidad genérica y la diversidad de orientaciones sexuales. Una de las cuestiones que he trabajado en distintos ámbitos y en maternidades y atención primaria, segundo nivel de atención, y funcionarias también en el campo de la salud, tiene que ver con el acceso de las personas LGTBI, gays, lesbianas, trans, travestis, intersex y más, al campo de la posibilidad de embarazarse, maternar y parir y ejercer los roles de cuidado. Preguntas que hacíamos a los equipos que les sorprendían. Eran preguntas tales como, ¿se imaginan, pensaron que puede venir un varón trans al servicio? ¿Pensaron cómo puede ser transitado un embarazo desde allí? Un parto. Pensaron cuando, y suele suceder que venga una pareja de lesbianas, puede pasar o están pensadas estas preguntas y acciones específicas cuando hay interseccionalidad en este punto. Por otro lado, otra de las cuestiones que nos interpelan son nuestros modelos de familia, entre comillas, normal. Muchas cosas que nos cuentan las usuarias es que sufren cada vez que van a ver a su obstetra en un proceso de embarazo, porque la obstetra las reta si están más gordas. ¿No? Este tema de recibir permanentemente retos y la posibilidad de pensar intervenciones de salud por fuera del reto y con la escucha y apelando a la participación y la opinión de las personas que nos consultan. En este punto, la diversidad corporal, estoy muy cercana en la escucha del activismo gorde, y no solo el activismo, sino de personas gordes, y personas que no responden a los estereotipos corporales que esperamos. ¿Cómo intervenimos con las diversidades corporales? ¿Cómo intervenimos con las diversidades familiares? Tenemos un modelo único de familia en la cabeza, un modelo de embarazada, un modelo de parto, un modelo de puerperio, un modelo de cuáles son las personas consultantes, y de ahí establecemos una
vara jerárquica respecto de quienes nos consultan? Bueno, me parece que es importante interpelarnos a nosotros e interpelar los campos profesionales y los campos de saberes y de prácticas desde una dimensión ética que también nos permita ver a los usuarios en términos participativos, en términos de agencia y en términos colectivos para generar estrategias adecuadas a las que las personas necesiten. Y por último, importantísimo, el cuidado de quienes cuidamos. El cuidado de les equipes. Les equipes de salud somos todes. El equipo no es solo el equipo profesional o que tiene accedido a un determinado título, es desde quien abre la puerta en una institución hasta quien la preside. Qué tipo de estrategias, qué tipo de cuidados podemos plantear en relación a los malestares ligados a la precarización laboral, a la feminización de la precarización laboral, ámbito que se feminiza, ámbito que se desjerarquiza. Todavía existen brechas laborales enormes entre hombres y mujeres, hasta un 35%, y esto está evidenciado. Todavía no hay claramente acceso de las personas, especialmente de las personas trans, al trabajo y a formar parte de los equipos. La pregunta que suelo hacer siempre, y ayer les hacía en la Facultad de Psicología, es lo mismo. Ustedes en los equipos, hay personas marronas, hay personas morochas, hay personas con algún tipo de discapacidad. ¿Hay o no hay? Entonces, cuando no hay, nos tenemos que preguntar por qué no hay. Desterrar la idea de falta de capacidad, desterrar la idea de meritocracia y generar estrategias de inclusión y de participación y acceso para todas las personas. Y para ir cerrando, el desafío es pensarnos a los psicólogos desde una perspectiva interdisciplinaria, desde una perspectiva participativa, empática y con una profunda escucha e inserción comunitaria, como decimos con Ana, con barro en los pies y la cabeza en el cielo. Sí, tiene que ver con poder escuchar y con escuchar a los colegas y compañeros. Ser parte de... Sí, ser parte de... no recordarnos permanentemente que tenemos que tratar bien a las personas. La ley de identidad de género tiene un apartado, el artículo 12, que habla de trato digno, ¿no? Entonces, es muy impresionante cómo tiene que ser parte de una ley tratar bien a la gente, como muy fuerte. Muchas veces reproducimos mucho del maltrato que vivimos en las instituciones, esto muchas veces nos cuentan los profesionales o los equipos. Entonces, bueno, hay mucho que pensar, hay muchas estrategias para generar modos de cuidados comunitarios y también el apoyo necesario y la participación necesaria de las comunidades en un lugar de jerarquización. Apelar a la promoción de la salud, a la prevención y a la asistencia. No encerrarnos en un consultorio a esperar, sino generar acciones transformadoras, revolucionarias, cotidianas, donde las poblaciones sean las protagonistas en su diversidad. Así que bueno, muchísimas gracias. Excelente, Clary. Muchísimas gracias, la verdad, clarísimo tu planteo y la perspectiva desde dónde pararnos, ¿no? Que es fundamental a la hora de trabajar en lo comunitario. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a Lorena Caballero. Ella es licenciada en obstetricia, egresada de la carrera binacional de la Universidad de La Plata. Realizó la especialización de obstetricia en el Hospital Álvarez. También es especialista en salud sexual y reproductiva de la mujer.
trabaja en el armado de sala de situación de salud en lo local, en Gualeguaychú, y realiza actividades de salud comunitaria también en esa localidad. Da talleres de salud sexual y reproductiva en escuelas y también, por supuesto, pertenece a la red de salud perinatal y dice también que es muy feliz. Y que es madre de una niña de 8 años. 8 años con Lore, no me acuerdo cuántos años tiene tu hija. ¿8? 12. 12. Y también ha estudiado maestría en espera que es muy difícil esta palabra, aptonofonombriología. Bueno, eso. Así que bueno, Lore, gracias por participar. Bueno, gracias, estoy muy contenta de poder aportar. Y bueno, y para empezar un poco, yo quería contarle un poco mi experiencia, ¿sí? Y ante todo, empezar en qué circunstancia y trama social, política y cultural fue cuando me fui formando, ¿sí? Y cómo acontecieron las cosas. Yo me recibí en el año 99 y hice mis primeras prácticas en el hospital de Gualeguaychú, donde conocí parteras que cantaban en el parto, otras que peleaban los derechos de las mujeres, y tuve la experiencia de poder escuchar a una chica de 14 años que estaba embarazada, y en los pasillos del hospital, yo recién recibida, y a la semana de ese encuentro, me encuentro que me anotician de que esa chica había fallecido por una muerte, se murió por una rotura uterina. Lo cual eso hizo un estallido constante en mí, adentro, pensar estas cuestiones de qué pasa con los derechos de las mujeres, qué pasa, se imaginan en esa época, hace 20 años atrás, y un poco impulsada también por el hecho de ir observando los equipos y cómo me posicionaba en mi rol de partera. Hizo que me trasladara de Gualeguaychú, ayudada por mi familia y por varias parteras, en hacer la especialidad en obstetricia, y mi primer impacto fue rendir el examen y entrar en un hospital donde justamente termino renunciando porque cuando veo el modo de que se trabajaba, la coordinadora de parteras le miraba la cara y decía, yo no quiero ser así, una partera enojada, preocupada. Mi perfil, yo buscaba otro perfil. Y el modo y el trato de cómo acompañaban el parto, ¿sí? En ese entonces era cuando nos formábamos, era la episiotomía, era, un montón de cuestiones que no iban, o sea, que yo no entendía, pero terminé renunciando porque no era el perfil de partera que buscaba, o sea, yo decía, no creo que las parteras tengan que ser así, que con una mirada dirigieran un parto, ¿sí? Cuando la mujer es la protagonista de su propio parto, o sea. Entonces, así en la búsqueda fui por muchos hospitales hasta que llegué a una asociación y por el tono de voz, porque es muy difícil esto de las brechas culturales también, la diversidad cultural, cuando uno viene de Entre Ríos a la capital, es difícil incorporarse, es difícil que te entiendan por el tono de voz, la rapidez con lo que uno habla, y me encuentro en una asociación y conozco una partera que me reconoce por el tono de voz y me dice, mira, el mejor lugar para hacer la especialidad es el Hospital Álvarez. Ahí en el hospital las parteras tienen mucho espacio, mucho lugar, le dan mucha participación. Y y de hecho fue así. Cuando rindo el examen, nuevamente quedo en el Hospital Álvarez y lo que aseguro y estoy contenta porque la verdad que es mi lugar, es el lugar donde pertenezco. Y en esa formación de la especialidad lo que vi es que cada mujer que ingresa al servicio de salud se trabaja para garantizar los derechos de esa mujer, desde el estudiante que está observando hasta el cargo jerárquico más alto, están trabajando en pos de que esa mujer se le garanticen los derechos. Y en esa época, me acuerdo que era la época de cuando se hacían las ligaduras de trompa, yo veía que llegaban de todas partes del país, ¿sí? Como que
en el único lugar donde se hacía la ligadura tubaria era ahí. Entonces, bueno, eso hizo que me asentara y me quedara ahí y absorbiera toda la experiencia de todas las parteras y ver la diversidad que había. Había guardias donde uno podía pasar y veía a las mujeres pariendo en 4 apoyos en el piso, tapadas con frazadas, eligiendo la forma de parir, y había otras guardias donde eran más intervencionistas. Bueno, toda esa diversidad hizo que yo formara mi rol, o sea, y me afianzaran lo que yo quería, ¿sí? Lo que sí veía era que las parteras eran muy amorosas, muy cariñosas, y eso me llamaba muchísimo la atención porque era el perfil que yo necesitaba. Entonces, vi la transformación de lo que fue el servicio, ¿sí? La transformación y el trabajo constante de mujeres, porque las que conducían el servicio eran mujeres. Entonces, cómo transformaron un servicio desde la parte edilicia, siendo que hasta ahora hay muchos lugares donde no se han transformado todavía, viendo cómo en la formación de los residentes, cómo alentaban en esta formación de género, y es fantástico, con lo cual yo seguí laburando y pensaba que en todos los lugares era así, ¿sí? Entonces, lo que yo veo es que desde la práctica, ya sea en la actividad comunitaria, ya sea en los talleres, ya sea en la sala de partos, en el consultorio de salud sexual y reproductiva, la obstétrica lo que tiene es un enfoque biopsicosocial, ¿sí? Y se trabaja en forma integral y se deriva. Siempre derivamos cuando vemos situaciones complejas, derivamos, ¿sí? Pero sí veo la necesidad de que sí se incorporen psicólogos perinatales en diferentes temáticas, porque hay situaciones donde atraviesa la mujer, ¿sí? Donde transita la mujer, como por ejemplo la violencia obstétrica, la violencia de género en sí, que por ejemplo la puede estar pasando durante el embarazo, puede aumentar, puede sostenerse y lleva a resultados perinatales como el bajo peso al nacer, la restricción del crecimiento intrauterino, los pequeños para la edad gestacional, y además situaciones como por ejemplo situaciones fundamentales de la mujer que transita el posparto, el puerperio solitario, la lactancia, todo lo que le lleva a la mujer y que atraviesa, y lo atraviesa en soledad muchas veces, ¿sí? Porque si bien las obstétricas trabajamos, pero sí veo, y sí cada vez que lo hablo con mis compañeros, vemos esa situación, o sea, eso de qué nos falta, ¿sí? Por otro lado veo el personal de salud, ¿sí? Que atendiendo a las mujeres con diferentes problemáticas, ¿sí? También estamos atravesados por las violencias que viven esas mujeres, ¿sí? También impactan nosotros nuestras emociones, muchas veces invisibilizados, ¿sí? Muchas veces no se ha priorizado al personal de salud que asiste mujeres, justamente. Hay falta de protocolos de atención para los equipos, por mi experiencia, por lo que veo. También esta cuestión de que los profesionales también tenemos en nuestra práctica, además de la atención obstétrica, muchas veces somos colocados como centro de lo que es la violencia obstétrica, cuando en realidad pasan un montón de situaciones alrededor, que si bien uno tiene el deseo de garantizar los derechos de las mujeres, muchas veces hay cuestiones que hacen que uno no tenga centralizado el foco ahí, ¿sí? O por más que uno quiera pelear para que o uno luche para que esos derechos se garanticen, no en todos los lugares es igual. Por ejemplo, yo puedo garantizar los derechos y plantarme en el lugar donde trabajo porque tengo quien me respalde y puedo garantizarle a la mujer y puedo desenvolverme en mi lugar de trabajo tranquilamente, y empoderando a las mujeres, a la familia, para que el parto sea una experiencia positiva, como dice la OMS, ¿sí? Pero la verdad es que hablando con otros compañeros y en otros lugares,
Siempre he sido una observadora de los equipos, porque yo siempre me observo cómo yo estoy dentro del equipo y cómo están los demás para que funcione, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que vivencia es la violencia institucional también, que es callada, que no se habla, que muchas veces pareciera que la violencia institucional dentro de los equipos es algo que se normaliza día a día, así como vemos a las mujeres que normalizan la violencia, también a los equipos les pasa lo mismo, ¿sí? Y también esta violencia desde el modelo jerárquico, ¿no? Desde el modelo médico hegemónico. Y muchas veces no son denunciadas, muchas veces no se hablan por temor a represalias y por temor a perder sus propios puestos de trabajo. Muchas veces, cuando hablo con mis compañeros, cuando estoy en la asistencia, o cuando estoy en grupos, cuando estoy en redes, o cuando hablo con mis colegas, parece que esto de pedirle apoyo emocional y psicológico no sería necesario en los equipos de salud, en los equipos, ¿por qué? Porque es como que tenemos una orden impuesta de ser superhéroes y que podemos hacer todo y podemos sostener todas las emociones de esas mujeres que vienen con todas las problemáticas, nuestras propias emociones, y muchas veces pareciera que el que pide asistencia quedaría como flojito, ¿no? Como que, a ver, vos no podés atender esa situación, bueno, entonces no servís para esto. Entonces, es bastante doloroso, porque eso lo compartimos entre los equipos, pero no tenemos un sostén. Y bueno, y justamente asistimos mujeres que están transitando cambios donde lo emocional y lo psicológico está en pleno movimiento, en pleno estallido. Entonces, ¿cómo vamos a sostener si nosotros no estamos sostenidos? Y bueno, un poco del impacto de la violencia en el nacimiento también. Sabemos que la mujer ya es indiscutible que no tenga ese poder de parir, ya las leyes ya están escritas. Bueno, ¿cómo hacemos para garantizar, ¿sí?, a las mujeres y a los equipos para que puedan las mujeres tener una experiencia positiva en el parto? Y lo que yo veo es que muchos equipos, principalmente en los privados, ¿no?, están sobreexigidos con esto que ustedes hablaban de la demanda del tema laboral, la precariedad laboral, sueldos inadecuados. También hace que se invisibilicen muchas cuestiones, porque los profesionales de la salud trabajan en muchas instituciones para poder sostener colegios, matrículas, seguros de mala praxis. Entonces, vamos de un lugar a otro, ¿sí? Y hace que se invisibilicen algunas cuestiones muy puntuales, como por ejemplo el tema de lo emocional en la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente el equipo de salud está abocado a la atención obstétrica, médica, sino que también llena un sinfín de papeles, un sinfín de historias clínicas llenados de datos en el sistema, que hace que tengamos un montón de cosas para resolver, ¿sí? Y en cuanto a esto de la vulneración de los derechos, yo siempre pienso, ¿por qué le vamos a seguir agregando, ¿sí?, a todo esto más sufrimiento al padecimiento en el nacimiento, ¿no? Si ya tenemos leyes en el país, ya sabemos cómo es, ¿sí? Entonces, en el sufrimiento físico, porque eso sigue pasando, por ejemplo, la hipermedicación, los Cristellers, por más que se hayan hecho congresos, se hayan hecho jornadas, eso sigue, continúa, hay lugares que continúan. Entonces, un punto me parece que también es esto de poder formar a los profesionales en estas cuestiones de género, ¿sí? Me parece imprescindible, es necesario. Y yo veo puntualmente, y esto es como que lo marco siempre, el tema de la vulneración de los profesionales, ¿sí? Muchas veces cuando uno quiere garantizarle un parto a la mujer, que dice, bueno, a ver, ¿cómo voy a parir en la institución? Por ejemplo,
yo tengo la suerte de trabajar en un hospital público donde me garantizan que yo pueda tener el tiempo para respetar los derechos, los tiempos biológicos y psicológicos del parto. Pero la verdad que en los privados, en muchos puntos del país, suceden otras cosas. Muchas veces las salas de partos no están a disponibilidad las 24 horas, los 365 días del año para que se realicen solamente partos, sino que también se utilizan para otras prácticas de conveniencia comercial para las instituciones. Entonces eso hace que un profesional que se dedica a los partos, a la atención y acompañamiento de los partos, tenga que tener hora estipulada para acompañar un nacimiento. Entonces, ¿cómo voy a garantizar el tiempo biológico y psicológico del nacimiento? Y ni hablar, por ejemplo, del contacto piel a piel, de la ligadura oportuna del cordón, de que sabemos que es lo que es lo que va a ser el vínculo a futuro de ese ser, y ese ser en la sociedad. Entonces, esto yo lo veo perpetuado, o sea, que sigue en el tiempo, sigue. Muchos no tienen, o sea, bueno, nosotros en las redes lo podemos charlar, lo podemos plantear, pero muchos compañeros no tienen esa posibilidad y siguen en ese proceso porque no tienen opción, ¿sí? Entonces, creo que es importantísimo el hecho de sostener a los equipos. O sea, me parece que es importante y que se abran esas instancias para poder expresar, contar, porque no somos superhéroes y no podemos hacer todo, ¿sí? Entonces necesitamos el apoyo emocional. Y, por ejemplo, algo importante que estuve trabajando muchísimo estos 2 últimos años fue el tema de los duelos, ¿sí? ¿Qué nos pasa a los profesionales de la salud cuando atravesamos la muerte? Porque acompañamos a mujeres, acompañamos a familias, ¿sí? Pero cuando el resultado de un nacimiento no es positivo y es la muerte, ¿cómo impacta en nosotros? ¿Sí? ¿Cómo impacta? ¿Qué es lo que nos pasa? Y yo lo que veo es que no se sostienen, no hay un equipo que sostenga en estos aspectos y que esas situaciones que vivimos, las vivimos con mucha culpa porque sentimos que los resultados son a raíz de nuestras prácticas, ¿sí? Entonces, no hay sostén para los equipos, no hay equipos conformados para los equipos de salud, y es doloroso, o sea, porque uno sigue trabajando y todo eso que no resolvemos muchas veces impacta en la atención de otros, sin querer, porque no tenemos espacio. Entonces me parece que es importantísimo el tema del cuidado y la salud mental perinatal, también dentro de los equipos. Hoy estaba en un conversatorio de salud perinatal de Entre Ríos y hablábamos de estas cuestiones, ¿sí? De los equipos, cómo se integran, qué es lo que pasa ante la muerte, porque realmente cuando uno está asistiendo, está acompañando, y tiene un impacto negativo, o ya sea la situación de una vivencia de la mujer con una experiencia negativa, ya sea violencia o lo que sea, impacta en nuestro cuerpo y nosotros seguimos atendiendo y después nos preguntamos, bueno, ¿por qué? A ver, ¿qué pasó? Entonces, esas reflexiones dentro de los equipos uno lo puede hacer con el que está al lado, pero necesitamos sostén. Que sean instituidas, que estén definidas como políticas de cuidado hacia quienes están cuidando, y esto que decías, de la salud mental de los profesionales, ¿no? Así sean que trabajen con la salud mental. Así que estar atentos a eso. Bueno, bárbaro, Lore, muchas gracias. Seguimos con la conversa y después vamos a las preguntas. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Sandra Marañón. Ella es psicóloga, recibida en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Está terminando su doctorado en trabajo social, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario.
Es docente también de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es la coordinadora del programa de extensión Nacer entre Palabras. Es un programa que, bueno, ella ahora nos va a contar, pero que tiene sede en 2 barrios de la periferia de la ciudad de Mar del Plata. Bienvenida, Sandra. Buenas tardes, gracias Ana y a mis compañeras. Una alegría inmensa de estar en este espacio y de ocupar un territorio que nos da la virtualidad, ¿no? Como oportunidad. Me parece que en este sentido es una oportunidad encontrarnos con Lorena de Gualeguaychú, Mar del Plata, Clara de Buenos Aires. Me parece que nos acerca y creamos lazos, ¿no? Y podemos pensar acciones colectivas, que es lo maravilloso de estos encuentros. Y encontrarnos con mujeres instituyentes, eso también, ¿no? De poder estar en los lugares, en las instituciones que atravesamos, con personas que podemos al menos instalar la pregunta, y eso puede empezar a desarmar algunas certezas. Por ejemplo, la escuchaba Lorena, de cómo venimos haciendo nuestra práctica, ¿no? Poder detenernos, reflexionar sobre nuestra práctica puede promover ese cambio, esa transformación que hoy Clara también refería. Bueno, agradecerle a Ana, que fue el motor de esta mesa, y al encuentro de prácticas comunitarias en salud mental. Y retomando la pregunta que nos convoca, que es de qué hablamos cuando hablamos de salud mental perinatal comunitaria, salud perinatal comunitaria, propongo responderla desde la extensión, ¿no? Si en realidad, si me preguntan cómo me presento como extensionista desde mi época de estudiante en la universidad pública, ¿no? Entonces me parece que la forma de mirar el mundo, la forma de mirar mi práctica, la forma de mirar a las otras y a los otros, a los usuarios de salud, lo agradezco a ese recorrido en la extensión, en el territorio, en el barrio, en la comunidad, como parte de la comunidad. Eso permite que no nos olvidemos de dónde venimos y agradecer a la universidad pública haber transitado ese espacio que nos habilitó la propia comunidad, ¿no? Entonces me parece que lo planteamos desde el equipo como un posicionamiento ético-político. Es decir, somos sujetos políticos de la comunidad, parte de la comunidad, y construimos el conocimiento con la comunidad. La extensión universitaria permite eso. La Facultad de Psicología y toda nuestra universidad en realidad se posiciona de lo que es la extensión crítica, decimos, que no es un voluntariado, que no está mal, pero no es un voluntariado solamente, que no es ir a la comunidad, decir cómo tiene que convivir, vivir, en este caso las maternidades, las paternidades, las crianzas, la comunidad, sino que hacemos lazo con ella, los escuchamos primero, es un encuentro dialógico, ¿sí? ¿Cómo entienden ustedes lo prenatal? ¿Cómo entienden la maternidad? ¿Cómo entienden la paternidad, la crianza? Y desde allí construir estrategias que nazcan de la propia comunidad. No desde un lugar de saber poder donde la academia va y dice, acá hace falta esto. No, la necesidad la lee la comunidad y nosotros acompañamos, ¿no? Haciendo red y haciendo red con los demás organismos territoriales. En realidad también la extensión lo que permite es que el equipo que coordino somos 25 personas. Yo lo que hago es contar y representar a mis 25 compañeros y compañeras. Permite integrarse, que sea integrado por docentes, estudiantes y profesionales, ¿no? De la comunidad con la comunidad. Fíjense, este atravesamiento en territorio transforma la subjetividad de todos nosotros y nosotras. Y nos humaniza. Yo creo que hace que la extensión universitaria, estar en territorio, nos humaniza. Nos pone a la par del otro, ¿no? Nos hace agarrarnos del brazo, digo yo. Y ahora que hemos cambiado el territorio, de estar ahí en el barrio, en la comunidad, en el polideportivo donde trabajamos, en el CAPS, que es el Centro de Atención Primaria, tuvimos que adaptar los dispositivos a la virtualidad, pero a la par del otro.
se llama nacer entre palabras, y escuchando a Lore yo pensaba que ese fue el origen del nombre, ¿no? Poder darle voz y palabra no solamente a la gente que vivía en el territorio, en esos barrios donde nosotros tenemos asentado el proyecto, sino también a los y las profesionales, a los y las estudiantes que son parte del equipo y que van atravesando emociones, sensaciones, experiencias, en ese aprendizaje situado en el territorio, y que tienen la posibilidad de unir la teoría y la práctica. También las escuchaba a ustedes y pensaba qué rol tienen de compromiso social y responsabilidad las universidades, ¿no? Como organismos políticos en construir y formar personas profesionales que tengan este registro del otro, que puedan escuchar empáticamente y que se vivan como parte de esa comunidad, no como agentes externos que vienen y se posicionan de un lugar de poder a decir cómo tiene que ser vivida esa experiencia. Nacer entre palabras es el tercer año que funciona en territorio. Comenzamos, esto es también Lorena me hacía acordar, comenzamos en el centro de salud, de atención primaria del barrio, ¿no? Y nos costó muchísimo, muchísimo poder hacer camino dentro del CAPS, con los profesionales del CAPS, porque nos vivían como una amenaza, en el sentido de qué vienen a ver, qué vienen a buscar, ¿no? Venimos a trabajar con ustedes, con la comunidad, para la comunidad. Así que fue un camino largo de estar en sala de espera, acompañando a las personas que iban fíjense qué palabras, ¿no? A control del embarazo, esto de la vigilancia y el control, cómo estos discursos generan prácticas, ¿no? Que nos van formateando, digo yo, y hasta llegar a trabajar dentro del consultorio de la licenciada en obstetricia, incorporando esta mirada de lo perinatal, ¿no? De la salud mental perinatal, y poder ahí deconstruir un poquito, aunque sea, porque los pequeños cambios hacen los grandes cambios, me parece, el modelo médico hegemónico. Instalando la pregunta, ¿no? Pero mira, podemos observar esto, ¿qué te parece a vos? No, que no sintieran como un cuestionamiento a su práctica, sino poder mirar, como digo yo, por otra ventana. Vengo mirando por acá, miremos por esta ventana a ver qué podemos ver, ¿no? Así fue que terminamos trabajando en conjunto con ella pasó a ser parte del equipo de extensión, y estábamos en un taller, por ejemplo, que trabajamos la historia del nombre que se le iba a asignar a ese bebé por nacer, y ella termina el taller, le había costado mucho sostener el silencio, dejar que la persona ponga en su propia voz lo que le pasaba, y cuando terminó nos dijo, claro, ustedes escuchan, ¿no? Y eso habla de la formación por ahí, y cómo tenemos que empezar a este modelo integral de la salud también en la formación, que la interdisciplina no sea un cómo sí, sino un abordaje concreto, real en la práctica. No alcanza solo la psicología para abordar lo perinatal, no alcanza, nos quedamos recortos. Necesitamos la mirada de la obstétrica, de la dula, de la trabajadora social, de los y las estudiantes, también cómo lo ven ellos, cómo lo vivencian, antropólogos, nosotros y nosotras en el equipo tenemos comunicadores sociales y comunicadoras sociales, antropólogas, que aportan esta mirada, ¿no? Y es tan enriquecedor, y la intervención tiene otra calidad seguramente. Trabajábamos en el CAPS y empezábamos a ver que no había preguntas, de los usuarios de salud. No conocían la ley de parto humanizado, por ejemplo, muchas de las personas que iban al consultorio de obstetricia, y entonces, ¿cómo una persona puede reclamar sus derechos si no lo conoce, ¿no? ¿Cómo podemos lograr eso? Entonces, la extensión permite la construcción de ciudadanía. Primero conocer cuáles son nuestros derechos para después poder apropiarse de ellos y poder ejercerlos. Entonces los talleres fueron en ese sentido. Y como dice Robert, que siempre lo digo porque cuando lo leí me encantó, es empezar a derribar esos muros que los mismos profesionales hemos construido, ¿no? Poder ver eso, desde dónde hemos construido esa barrera con el usuario de salud, y empezar a
a derrumbarla, ¿no? Para poder encontrarnos con esa persona. Bueno, de ahí nos fuimos, dijimos, bueno, acá no tenemos tanta participación comunitaria. Algo pasa, aquí está asociado el embarazo, la gestación, a lo biológico, a lo médico, a lo patológico, ¿no? Entonces vamos a buscar otro lugar. Y nos fuimos a trabajar al polideportivo del barrio, porque también nuestro proyecto de extensión se para de ese paradigma, de la promoprevención. Y fue otra la mirada, otra la respuesta, otra la participación. Lo mismo cuando nos fuimos a trabajar a un dispositivo territorial que se llama Casa Caracol, y que trabaja con las familias del barrio, y ahí trabajábamos con las familias que llevan a sus hijos e hijas a la guardería, ¿no? Entonces pudimos también desde adentro del equipo de construir ese sesgo, como decía Clara, que también tenemos los que estamos formados en salud mental, ¿no? Los psicólogos y psicólogas estamos formados en salud mental. Pero ¿qué pasó con el tema de la cuarentena y la pandemia? Para cuidarnos y cuidar a la comunidad, no dejamos de ir a territorio. Y dijimos como equipo, ¿cómo podemos seguir acompañando a las familias, a la comunidad, profesionales, familias y demás, en esta virtualidad? Entonces, construimos un dispositivo de guardia, de acompañamiento, orientación y escucha telefónica, que comenzó de 8 a 2 de la tarde, algunos días de la semana, y está funcionando de 8 a 20 todos los días de la semana, ¿no? No solamente el dispositivo de Nacer entre Palabras que tiene la Facultad de Psicología, sino otros dispositivos que están orientados a otras poblaciones, personas mayores, niñez, personal de salud, personal esencial de salud. Entonces, bueno, fue de esta manera estar cerca. Tuvimos al día de hoy 65 consultas. ¿Y cómo abordábamos esta consulta? Evaluábamos la demanda, hacíamos un primer contacto, y de ahí, en red, construíamos la intervención con las trabajadoras sociales, con organismos del Estado. Si era ahora yo les voy a dar algunos porcentajes que son muy impactantes y que nos interpelan como profesionales, como miembros de la comunidad. Pero, ¿qué necesita esta persona, ¿no? ¿Cómo puedo hablarle yo de salud mental perinatal y de construir un vínculo con su hija o hijo por nacer si hacía 2 días que no comía, por ejemplo? Imposible. Sus necesidades básicas tienen que estar primero satisfechas para poder empezar a construir lo simbólico, ¿no? Entonces, fíjese desde dónde tenemos que trabajar. Es en red y no hay otra manera, y es colectivo. Entonces, bueno, también trabajamos junto con hacer derivaciones con el Hospital Materno Infantil de nuestra ciudad, que tenemos gente del equipo trabajando también con nosotros, y con nosotras, y con el IGA, que es el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde a veces derivamos situaciones de riesgo, ¿no? Pero siempre en red. Al día de hoy tenemos seguimientos de 12 personas todavía. ¿Cómo es este seguimiento? O es telefónico, ¿no? Pero diario, día por medio, según lo que esta persona necesite. Y poner en palabras los miedos, las ansiedades, los temores, el no haber podido ir a controles de embarazo acompañadas, ¿no? En ese momento, por ejemplo, el llamado telefónico, hacer red para que la persona que ella decida que acompañe esté afuera y saber cómo está, pues, traducir también los resultados, ¿no? Porque a veces falta palabra en el equipo de salud, y no, después te explica el médico o la médica, y la angustia con la que se va la persona de la entrevista, donde entró sola, donde no pudo estar acompañada por esta situación de pandemia y cuarentena, y donde no puede comprender, ahí estamos afectando directamente su autonomía. Me parece que para que una persona pueda decidir, tiene que comprender lo que le está sucediendo, tiene que saber en qué consiste la intervención, tiene que poder decidir, y puede decidir si conoce, si no, no. Entonces, bueno, tratábamos de hacer puente, de abrir canales de comunicación y ajustar esas situaciones de tensión, ¿no? Porque tampoco podemos permitir que la situación de cuarentena y pandemia haga que retrocedamos en derechos adquiridos. Que la ley de salud mental es la 26.000, yo decía, porque todas las 26.657, ¿no? Pero todas las 26.000 hablan de un paradigma de derechos. Eso
no lo podemos olvidar, lo tenemos que repetir para no olvidarlo, que fue un periodo de nuestra historia en la que se pensó en las personas como sujeto de derecho, ¿no? Entonces esto es responsabilidad nuestra de repetirlo y ejercerlo. Y si nos olvidamos, pedir ayuda para recordarlo. Bueno, de estas personas que nos han consultado, hemos tenido nacimientos, bueno, muchas lindas experiencias y hemos compartido muchos lindos momentos. Hay un porcentaje que es preocupante porque el 50% de las consultas, nosotros indagamos riesgo, ¿no? Al recibir la demanda, evidenciaba riesgo sociofamiliar. Un 10,9% riesgo institucional, es decir, no poder garantizar el derecho, el acceso a la salud, que es un derecho y no un bien de mercado, y otro 10,9% que tenía pobreza extrema. Entonces, un 70% de la población que ya excedió el barrio en el que trabajábamos, sino que se amplió a toda la ciudad de Mar del Plata, evidenciaba esta situación. Entonces me parece que esto es, tenemos que seguir pensándolo en buscar estrategias, en crear políticas públicas que garanticen el derecho al acceso a la salud, primero, y en todas sus dimensiones, ¿no? La salud integral. Y después poder trabajar con nuestros colegas, nuestras colegas, pero desde el diálogo, haciendo puente, que para eso la psicología perinatal, al haber surgido en la sala de espera, en los pasillos, acompañando el parto, ¿no? Tenemos como esa flexibilidad. Bueno, la extensión también nos posibilita la flexibilidad, ¿no? Nos saca los cartones, digo yo, nos pone más humanos y humanas. Y entonces me parece que tiene que ver con esto, a mí me hubiese gustado que alguno de nuestros estudiantes contaran cómo es su atravesamiento, porque ahí está la esperanza, ¿no? En cómo ellos y ellas atraviesan el territorio y qué tipo de profesionales van a ser después. Me parece que es el valor mayor que tenemos dentro del equipo, y que no son solamente estudiantes de psicología, sino de también terapia ocupacional, medicina. Me parece que amplía la mirada totalmente. Bueno, no sé si me olvidé de algo, Ana, ya te lo he contado varias veces, pero bueno, esa es nuestra experiencia. Bueno, les digo que yo no estoy conectada a Facebook, pero me han llegado un montón de mensajes de gente diciendo que está todo muy lindo, que están todos muy contentos, así que no es solamente mi mamá y mi papá, sino otras personas, así que estoy muy conmovida y bueno, la verdad que estoy muy feliz de estar en este momento con todas ustedes. Pero bueno, todavía falta la última expositora y bueno, a quienes quieran hacer preguntas, les decimos que creo que ya se los habíamos dicho, que pueden hacerlo a través está nuestra compañera Noelia, atenta a todas las demandas y preguntas que quieren hacerles a las compañeras que están hoy presentando sus trabajos. En Facebook también hay muchos mensajes, ¿eh? Después esto va a quedar para que se vea en cualquier otro momento y ahí los van a poder leer. Buenísimo. Bueno, esa es la voz de Aldana, que es una compañeraza que se ha ocupado de toda la tecnología para que podamos hoy estar al aire. Así que Aldi, grosa total, que te ocupaste de todo eso que para nosotros es tan complejo. Bueno, no voy a dejar de decir esto porque la verdad que estoy re emocionada. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Verónica. Tengo problemas de pronunciar tu apellido, Verónica, espérate que no quiero decir cualquier cosa. Signaco, perdón, Vero. Bueno, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, fue residente y concurrente del programa del Hospital Pirovano, después hizo su residencia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, fue jefa de residentes de ese mismo hospital, y bueno, por concurso, antecedentes, es actualmente la jefa o la coordinadora del área de salud mental de la maternidad Estela de Carlotto, que está bien decirlo y aclararlo, que es una de las únicas maternidades y servicios que aplica la ley de 25929, que es la del parto respetado.
Así que bueno, Vero, bienvenida y bueno, con vos Bueno, terminamos. muchas gracias. Esperamos el debate. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Agradezco maneras que ya las venía conociendo de otros espacios, de la red de salud mental perinatal, que es una potencia, me parece, ¿no? También. Pero no se te ve. Y escuchaba a las compañeras y ¿No se me ve? ve. A ver, para. Ahí te veo, Y estoy, ¿eh? ahí te veo. Sí, ahí está. Ah. Es un desafío estas conexiones. Bueno, les decía que me parece que, escuchándolas a las compañeras, que bueno, que tenemos un trabajo compartido, ¿no? Identificándome, y escuchaba y anotaba y decía, sí, acá. Bueno, un poquito lo que les quería contar también es, escuchando también a la primera compañera que habló, a Pita, esto de que los equipos no son solo los profesionales, es así. Espero que se me escuche bien. Los equipos es todo el equipo de salud, ¿no? Esto es muy importante. Nosotros desde el comienzo yo trabajé, me formé, dependía del hospital de Moreno, pero en APS en realidad, en la PRIM, en la residencia multidisciplinaria, ¿no? Con enfermería, con trabajo social, con odontología, ¿sí? Y pensaba en esto del equipo, que no son solo los profesionales, porque bueno, justamente lo que garantiza la atención es, díganme si se ve bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha y se ve? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora se te escucha un poquito mejor, Vero. Quedó la imagen Bueno. congelada, pero te estamos escuchando. Bueno, avísame. ¿Y ahora? ¿Se ve? Bueno, yo sigo hablando. Esta cuestión de lo que garantiza el acceso a una atención digna y de calidad es que todos estemos en la misma sintonía, ¿sí? Que todos estemos conociendo las leyes y los derechos de las mujeres en su salud sexual reproductiva y de atención en salud. Esa es la primera cosa que es la garantía de derechos, ¿sí? Si desde la primera persona que recibe a la mujer hasta el ginecólogo que interviene, ya sea en la cesárea o la partera, que nosotros tenemos las parteras en el primer lugar de la atención, ¿no? Más que el ginecólogo es la partera, y es lugar de partería, y si se necesita la intervención del ginecólogo, bueno, ahí se cuenta con el ginecólogo. Pero esto sí, hay una democratización del saber que tiene que haber, y que justamente atraviesa las jerarquías, ¿no? En esta cuestión de la atención, son actos de salud, ¿no? Producción de cuidado de salud de personas. Me parece que, bueno, un poco el Servicio de Salud Mental está conformado por 5 psicólogas, y creo que más allá de la diversidad, la singularidad de cada una y su recorrido personal, me parece que lo que compartimos tiene que ver con la posición política y ética de garantizar derechos. Y me parece que eso es lo que nos une en primera medida. La verdad que la maternidad tiene una historia que en principio es para mí es de atravesar la APS, ¿sí? La atención primaria de salud y la promoción y prevención a un hospital, y es una posición, me parece, ¿no? Donde en primera medida tiene que ver con el vínculo con la comunidad y con la autonomía, ¿sí? De las personas en las decisiones de salud que les corresponde, ¿no? Sus producciones de salud, como dice Emerson Merier. Y son actos de cuidado desde nuestra parte, y también era impensado por ahí garantizar esta atención de salud sin pensar en los propios cuidados de salud de nosotros como trabajadores, ¿no? Eso es, como trabajadores. Y desde siempre me pareció que era importante esto. Las historias de la maternidad era una cuestión de capacitarnos a todos los trabajadores en la atención de salud y de la atención de los derechos,
que siempre, y esto, de que todos teníamos que saber, por ejemplo, los 10 pasos de maternidad segura y segura, ¿no? Y los derechos. Y fue desde ahí que lo pensamos. Y por eso también siempre se trató de incluir a todos los trabajadores en las capacitaciones. Obviamente con el crecer de la maternidad y la población y de demandas, siempre es un desafío constante que todos se involucren y participen, ¿no? A veces cuesta mucho, convocamos siempre, y uno convoca, ¿no? O desde el CODE Investigación y convoca a administración, a higiene, y siempre cuesta mucho también, que es un desafío constante, ¿no? Que se involucren y que no sean atravesados también por estas jerarquizaciones, ¿no? Y bueno, pensaba en eso, ¿no? Y pensaba en las redes también, que escuchaba también a las chicas, a Sandra, a Lorena, y en ese punto me parece que no se podría trabajar en soledad nunca, si queremos garantizar redes desde salud mental, que en Moreno la red de salud mental es muy, muy amplia, con concurrencias, siempre fue. Al conocer el territorio uno puede después tender redes, ¿no? En alguna situación, incluso de algún trabajador, algo, uno siempre convoca a otros en la atención. Incluso también pensaba en las redes que uno ha construido también desde la amistad, y que bueno, y la red de salud sexual también de ILE, que también nosotros tenemos también mucha gente trabajando en las unidades sanitarias, ahora con ILE, y si bien nosotros empezamos en su momento con reducción de riesgos y daños, por aquella época, por el 2015, porque no teníamos un médico que firmara y nos habilitara la práctica, nos ayudaron desde el Hospital de Moreno, desde Sanguinetti. Entonces, me parecía muy importante destacar este trabajo de las redes, en no quedarnos solos, para que sea de calidad la atención hacia las personas, ¿no? Espera. Y entonces, me parece que en un punto, frente a ese equipo de bien comunitario, y cómo la incumbencia del servicio de salud mental es un espacio para la propia salud, ¿sí? Para la propia salud y para el servicio de salud mental, entendiendo que la comunidad de trabajadores muchas veces tiene como interlocutor a uno mismo, o ¿sí? Frente a las situaciones, y que cuando llega a casa no puede compartir lo que vive, ¿no? Las situaciones de violencia, situaciones que a veces puede ser de angustia, de muerte, de enfermedad, dramas de las usuarias que asistimos de vida, y que hay, pero tampoco nos quedamos con el ambo y con el guardapolvo todo esto, ¿sí? Sino que, espérenme un cachito. Hola. Bueno, estamos acá también en la familia, ¿no? Bueno, les decía, entonces es importante vincularnos, ¿sí? Vincularnos, expresarnos, trabajar desde los derechos y fundamentalmente escucharnos, ¿no? Entre los compañeros. Y posibilitamos distintos espacios frente a esta emergencia sanitaria, porque surgían silencios también, enojos, impotencia, incertidumbre, angustia, ¿no? Caras largas. Y surge la necesidad de hablar con otros, de escucharse en un mismo escenario como salud, con esta cuestión de las, como es la maternidad segura y familia y el acceso a los derechos, es importante pensar en nuestros cómo vincularnos, cómo potenciar la expresión de lo que acontece, protegernos, ¿no? En esta situación donde el aislamiento nos protege, cuando esto no es nada más lejos que la salud mental, ¿no? De la salud mental. Y entonces surgió la pregunta de cómo potenciar
hacer en cabeza es la presencia, ¿no? Estar disponibles, promover. Entonces, desde ahí, pensar en lo colectivo. Yo pensaba en esto y me fui metiendo, como también cuando uno empezó también en esto que también escuchaba a las compañeras, en relación a las conquistas, ¿no? Cuando el otro siente una amenaza. Los pases de sala, nosotros antes era el médico, era del territorio médico y de la obstétrica y de la ginecóloga, y empezando a demostrar que teníamos ahí un lugar y que necesitábamos encontrarnos en estos saberes diferentes, ¿no? Desde ahí. Y por eso también fue de esta manera esto, ¿no? Frente a esta emergencia sanitaria, una compañera ginecóloga nos convoca y nos dice, ustedes tienen que estar acá, junto también a otros trabajadores. Y fue así, empezamos a participar de los triages, empezamos a participar de las capacitaciones de equipo de protección personal, empezando a hablar también con en emergencia, de, bueno, qué cuidado teníamos que tener de la salud mental, ¿no? Qué cosas nos angustiábamos, que nosotros íbamos a ofrecernos también en escuchar estas cosas, y que, bueno, productivo, que este impacto psíquico abrupto frente a esta situación, que nos altera el tiempo, que nos altera el espacio, ¿sí? que convoca desde este lugar, pensarlo también que, bueno, no tiene por qué devenir traumático, ¿sí? Pero lo importante para que eso no devenga traumático es justamente validar las emociones y poder tener este espacio también de poder hablar, ¿no? De poder expresarnos de todas las maneras, ¿no? Desde la palabra hasta las cuestiones artísticas, modos de lenguaje. Entonces empezamos a pensar, bueno, también estamos atravesadas por la misma situación, ¿no? Que también somos damnificadas, digamos, en este punto. Entonces empezamos a pedir, y a pensar, bueno, ¿cómo posibilitar estos espacios? Empezamos a agruparnos, ¿sí? A ir por los servicios, ofreciendo la escucha. Desde este veíamos que había reacciones emocionales esperables, ¿sí? De negación, de tristeza, cognitivo, de aislamiento, de no podernos concentrar, de no poder dormir a veces, y también esta hiperactividad de no poder parar, ¿no? De hacer cosas. Entonces, con estos conocimientos también empezar a habilitar la palabra, simplemente eso. Y nos dimos cuenta, en un momento también, con esto de las redes y las amistades, convocamos a María Andrea García Medina, que es de la red de salud mental, y la verdad que fue muy importante y muy necesario. Más de 50 trabajadores estuvieron conectados por Zoom, justamente para validar lo que les estaba pasando, que no eran solo, a mí sola me pasaba, ¿no? Era compartir con otros y que a otros también les pasaba esto de la dificultad en la familia, el miedo a contagiar, el miedo a llevar algo a casa, ¿no? Empezamos lo que parecía era que extrañábamos saludarnos, ¿no? El darnos un beso, que siempre nos saludábamos, y la distancia que estábamos perdiendo la alegría. Entonces digo, ¿no? Y que hace, como decía Lore, que hace el trabajo cotidiano también. Y poder hablar de esto nos habilitó, ¿sí? a cada vez más potenciar y legitimar estos espacios, que son de un desafío diario, que algunos por ahí no hablan, no escuchan, ¿no? Y es un modo de estar también ahí presentes. También nos tocó en primera persona hablar del duelo, ¿no? Hablar del duelo en primera persona dentro de los equipos, y también esto, ¿no? En este contexto, justamente, que uno no puede despedir al ser querido como lo quisiera, ¿no? Y esto también es habilitar estos espacios, crear espacios de expresión, ¿no? Frente a esta situación de pandemia que nos deja también en un momento de mucha, ¿no? Y entonces, desde ahí.
que es esto de enlazar, ¿no? De continuar el lazo con el otro cada vez más, que este distanciamiento físico no sea afectivo, ¿sí? Más que nada. Promover que también, que esto es historia, que va en algún momento, ¿sí? Y que pensemos juntos, que se pueda pensar. La verdad que uno no tiene la receta, o muchas veces por ahí dice, bueno, propongo esto y en el medio surge otra cosa, y está bien, digamos, el dispositivo tiene que ser flexible, si no, estamos fritos. O sea, tiene que tener una flexibilidad como nosotros, ¿no? Abrirse a la escucha significa eso, y que no es, como decía Lorena, de ser débiles, que uno pueda mostrar las emociones, sino al contrario, nos fortalece el trabajo, Vero, ¿no? Conjunto. Sí, Vero, ¿se creo escucha? que Sí. sí, en una de las reuniones nos contaste algo que me parece interesante, que era de un médico que había participado y cómo había sido la experiencia en relación, no me acuerdo qué calidad tenía, y cómo había sido el acompañamiento de un compañero. Antes, si podés comentar. Sí, sí, fue muy emotivo porque justamente comenzó a hablar uno de los compañeros, y bueno, nada, él lo que planteaba es el miedo a los propios hijos, esta cuestión de sentirse que uno está como si fuera la guerra, ¿no? De que de los miedos, de llegar y pensar que los niños también tienen unas reacciones. Eso a nosotras como equipo en pensar próximos encuentros que tuvieran la temática también de cuidado de los niños emocional, ¿no? Y también esto que en higiene hospitalaria también salió esto, de mucha angustia, ¿no? Que tenía que ver con esta cuestión de cuando aparece una situación sospechosa de COVID, que dicen se activa protocolo y entran todos a mirarse con un silencio, ¿no? Esta cuestión del miedo, ¿no? De estar ahí y ahí empezar a hablar en tensión, angustia, y que es importante porque entre todos empezamos a tejer redes para no sentirnos tan avasallados en esto, ¿no? De empezar a expresarse, de que esto pueda producir otra cosa, ¿no? Que haya justamente una producción colectiva. Me parece que esa es la diferencia, esas son las herramientas que vamos a tener cuando uno puede compartir lo que le pasa, ¿no? Y frente al duelo también hemos tenido capacitaciones donde hemos compartido también con los equipos frente a estas situaciones, que a veces el duelo no es necesariamente una muerte, sino muchas veces frente a algo que nosotros no esperábamos, ¿no? Como el nacimiento por ahí de un chiquito con algún síndrome, y que eso también es impactante para la familia y para el equipo también. Entonces también hay algo ahí que uno pierde, ¿no? Entonces es importante también en esto poder trabajar con los equipos para formarnos, ¿no? Para compartir estos saberes y construir otra cosa, ¿no? En lo que es la atención de salud. Y además esto también, de articular, de dar una evolución, eso también es muy importante, porque cuando también hay interconsultas de los trabajadores, que las interconsultas vienen de todos lados, ¿no? Incluso administrativo, o sea, también el poder volver y dar una evolución, ¿no? Y pensar con el otro también. Hay estrategias que son maravillosas porque uno las piensa desde el cuidador hospitalario también, ¿no? Entonces, pensar en estas situaciones que es en conjunto, crear herramientas es en conjunto, ¿no? Y me parece que es esto, que también conservar estos lazos de ternura, me parece que tiene que ver con más lazos de ternura y el placer de aprender con otros, ¿no? Y de otros. Me parece que es desde ahí, desde la multidisciplina también. Y así fue como fue creciendo todo lo que venimos haciendo, ¿no? Desde la atención es hacia la mujer. Y otra de las cosas que pensaba
en esto de la psicóloga perinatal y esto de que no estamos en el consultorio, ¿no? Eso también, que uno puede hacer alguna intervención puntual, pero en realidad nosotros estamos en todo el hospital, o sea, estamos en la internación, estamos en los talleres de preparación para la maternidad, estamos en la sala de espera, que al principio nos sirvió un montón para comunicarnos con la comunidad, para explicarles que iba abriendo por etapas la maternidad, cuando hay alguna semana, alguna efemérides que queremos compartir, y entonces es importante con la comunidad construir esto, ¿no? Muchas veces los derechos, esto de poder visibilizarlos con ellos, que la otra vuelta hablábamos con Sandra, que son estrategias que uno va dando de información, el derecho más importante de la salud pública, ¿no? El derecho a la información, los derechos del paciente. Que la información da autonomía, o sea, da la posibilidad de poder decidir. Entonces, también es muy importante tener muy claro las leyes que regulan nuestras prácticas, porque si nosotros no sabemos, tampoco podemos acompañar mejor, digamos, ¿no? En esto. Entonces, desde ahí me parece que es muy importante tener una visión integral, ¿no? Integral que habla de trabajar con otros, todo el equipo ampliado, todos los trabajadores de la maternidad, también trabajar con la usuaria, claramente, ¿no? En lo que ella va decidiendo, sin juzgar, y esto también es importante, ¿no? A la hora de trabajar con los equipos, que uno no tiene una visión tampoco de juzgar, sino de no patologizar, ¿no? Eso me parece importante, sino que uno ahí está como para promover y para escuchar, y es desde otro lugar, no es un paciente, ¿no? Eso me parece también importante. Y que es importante tranquilizar y comunicar, ¿sí? Y eso me parece que es como cuidar al otro. El desafío en relación a cuidar a los que cuidan tiene que ver que muchas veces respetamos a las usuarias y entre nosotros aparecen algunas metas de diferencia en eso, ¿no? Y entonces me parece que cuanto más empecemos a hablar entre nosotros y a comunicarnos, la diferencia va a estar también y se va a transmitir también en la usuaria, ¿no? En la atención con ella. Es un ida y vuelta, me parece, en la comunicación. Muy bueno. Bueno. Bueno, buenísimo, No sé Vero, si la verdad. Bueno. El traductor, ¿no? De estar ahí como dando a entender lo que uno y otro puede generar diálogos, ¿no? Entre los equipos y las usuarias. Me acordaba del ejemplo del acceso a la ILE, que ahí en la Carlota ustedes tuvieron un protagonismo importante, así que también, digo, que después son otros los profesionales que por ahí efectivamente garantizan esa práctica, pero siempre hubo una persona, un profesional de la salud mental o trabajadoras sociales, en el caso de eso es también, ¿no? Yo pensaba que nosotros, todas las psicólogas, estamos, digamos, con el acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Las acompañamos a las mujeres. Y al principio, trabajo social y salud mental, fuimos los primeros que estuvimos con esta bandera, ¿no? Del acceso, con mucho desconocimiento de los equipos. Me acuerdo que lo primero que había era un equipo, un comité de equipo interdisciplinario. Así que me parece que de ahí ahora hemos crecido un montón, transformando la práctica, y que había, bueno, esto, ¿no? Digamos, de reducción de riesgos y daños, el aborto no punible era en un comité que se debatía, y bueno, ahora hacemos 1200 ILE, ¿no? El año pasado, la mayoría son en ambulatorio y somos un equipo. Y que se han sumado así que la verdad que trabajar con los equipos. ¿Se escucha? ¿Ahora? Escucha más. Ahí sí se escucha, dale. ¿Qué decías? Estas conexiones. ¿Es por ahora apagando la cámara, Vero? A ver, apago, a ver, vamos a ver. ¿Ahí? ¿Se escucha mejor ahí? Por ahí ¿Sí? Ya apagué. ¿Qué decías de ¿Ahora?
Sí, dale, decía dale. sí, ahora sí, que nosotros fuimos construyendo el equipo en relación a la interrupción legal del embarazo y trabajando mucho con la internación, que todavía hay desafíos, pero cada vez es menos. Mirando para atrás, la verdad que fue un aprendizaje y una construcción para todos, mucho tema, y sigue siendo un desafío. Una cosa era la interrupción de manera ambulatoria, que era pura exclusivamente de la atención desde nosotros en la entrevista, y el desafío era la internación, y ahora por suerte las cosas fueron modificándose, yo creo, bueno, no por suerte, sino por un aprendizaje y un diálogo permanente y una posición también institucional, ¿no? Eso es muy importante. Siempre fue sostenida la decisión institucional del acceso a los derechos, y eso me parece que hace que uno pueda también tener otro respaldo, ¿sí? Pero bueno, fue un camino de hormiga, un desafío, y me parece que tiene que ver con estas prácticas que uno tiene que estar convencido de lo que realiza, y que al principio es un poco de manera intuitiva en muchas cosas, pero que me parece que después están los fundamentos claros y a la vista del impacto que las prácticas tienen esto, ¿no? En esta construcción de ciudadanía que decía Sandra, me parece, ¿no? Así que me parece que sí, que el desafío es sumar gente, es eso, ¿no? Está buenísimo. Uh-huh. Bueno, buenísimo, chicas, muchas gracias por sus aportes gigantescos. Bueno, Aldi, te pasamos el comando ahora. Vos, contanos, ¿qué está pasando en Facebook? En Facebook, muchas palabras amorosas y mucho Bueno. reconocimiento para el trabajo, para el recorrido de cada una de ustedes. Después esto espero lo puedan leer. Si hay alguna pregunta, pueden escribirla. Había una que llegó que consultaban cuál era el libro que mencionaba Clara. Clarí. Bueno, que justo, justo se le cayó la conexión. Pero podemos esperar a ver si aparece alguna pregunta más mientras tanto. Noelia estaba del otro lado. Bueno, la verdad que hemos hablado de muchas cosas. Creo que, no sé si digamos, a mí lo que me interesa por ahí que se pueda preguntar es si quedó un poco resuelta la pregunta de la consigna de la mesa del día de hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud perinatal comunitaria, en y desde el territorio? ¿No? Porque hablamos de la formación, desde el posicionamiento profesional, ético, político, que desde el momento uno que estamos en contacto con una comunidad, con una usuaria, que estamos en territorio, ya ahí estamos definiendo desde dónde y cómo vamos a intervenir o no intervenir, pero bueno, cuál va a ser nuestro posicionamiento y la necesidad de una formación, ¿no? Que era un poco lo que destacaba Clara respecto a la formación tanto en salud sexual integral, la diversidad y tener esa perspectiva de apertura en cuanto a quiénes serían esas personas que nos imaginamos que van a poder estar conversando con nosotros o resolviendo alguna situación. Después, bueno, Lore, que nos comentó un poco todas las experiencias que ella ha tenido respecto a los perfiles, a la mala experiencia, cómo la mala experiencia la hizo llevar a ella a tomar una decisión que por suerte hasta el día de hoy la sostiene en ese lugar que es el Hospital Álvarez, donde ella también es una gran formadora, porque ella no lo contó, pero yo sí puedo decir que a ella la van a buscar cuando las papas queman. Cuando hay un lío bárbaro, bueno, vamos con Lore, que tiene muchas herramientas para poder resolver, sobre todo el abordaje emocional, ¿no? Ella siendo licenciada en obstetricia.
la interdisciplina va en la cabeza, ¿no? Igual que el posicionamiento, eso lo llevamos donde sea que nos encontremos. Después, bueno, la experiencia de Mar del Plata, me parece una experiencia bien práctica de cómo se laburaría en territorio, ¿no? En y con la gente, desde qué lugar también nos posicionamos en estos espacios que nos ofrecen la universidad, que es el extensionismo, como un espacio de formación, de inserción y de formación profesional para esos futuros, esos estudiantes que están haciendo sus primeros pasos ya desde un lugar bien activo y bien participativo con los demás. Y después, bueno, la otra experiencia también bien concreta y bien real, que es una política pública, como fue la decisión de la maternidad estelar de Carlotto, que, digamos, y con el protagonismo, yo, digamos, Vero me dice que yo la voy a llevar a triunfar por el mundo, pero no, la verdad es que el rol central que tiene el servicio de salud mental realmente es estratégico y ellas no desperdician ese espacio estratégico que saben que lo tienen y lo ponen en práctica. Entonces, eso me parece que es también el mensaje, ¿no? Esos pequeños espacios, bueno, Aldana también es una gran trabajadora de la salud y atiende en la línea 144 del gobierno de la ciudad, y también, ¿qué posicionamiento? Pues la dejo pasar, digo lo que está establecido en el protocolo, le doy una vuelta de tuerca, o sea, esa responsabilidad que tenemos, porque el espacio comunitario no hace falta irse al monte, ¿no? El espacio es el espacio que cada una ocupa en sus diversas tareas. Y bueno, la maternidad Estela Carlotto en ese sentido ofreció un espacio físico, pero también un espacio profesional, donde no solamente las mujeres son respetadas, sino que hay un cuidado por parte del servicio de salud mental hacia adentro y hacia afuera. Que yo la verdad lo destaco porque no, bueno, en el Álvarez Lorena contaba que también, pero bueno, son contados con los dedos de la mano estos dispositivos que hay hacia el cuidado de los profesionales. Pero bueno, es una estrategia, un dispositivo que debe ser constante. Así que bueno, no sé, chicas, si quieren ustedes aportar algo más que les parezca interesante de lo que hayan escuchado. A Clara la perdimos, me parece, ¿no? Volvió. Clary. Surgieron ahí unas preguntitas. Clara, ¿cómo se llama el libro que mostraste en el que estaba el iceberg? No se escucha. Ahí les cuento. No, tuve que salir y volver a entrar porque se escuchaba muy bajito y yo soluciono todo enchufando, desenchufando, entrando y saliendo. El libro se llama ¿Qué hacer? Herramientas para prevenir la violencia de género desde educación. Es un libro que lo hicimos junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Municipalidad de Pilar el anteaño pasado, y la organización civil Tramas para el Desarrollo. Pueden encontrarlo gratuitamente en el link de la organización Trama. Bueno, es una linda herramienta para trabajar en educación. También hicimos uno sobre salud, o sea, como parte de las políticas públicas y como decían todo el tiempo mis compañeras, el fin de estos libros tienen que ver con compartir con todos los equipos la posibilidad de ir aprendiendo en conjunto de qué se trata esto de la perspectiva de género. Así que lo pueden descargar gratuitamente. También son políticas públicas la posibilidad de escribir y sistematizar las buenas prácticas. Lo que recordaba a partir de escuchar a todas las colegas, a las compañeras, es que muchas veces en medio de situaciones muy difíciles y quejas de, bueno, no podemos aplicar la ley de parto humanizado porque no hay lugar, porque hay muchas barreras materiales y estructurales. Al mismo tiempo, en los mismos espacios hay personas sumamente comprometidas que generan prácticas revolucionarias todos los días y están invisibilizadas y recuerdo, como dicen todas, la importancia de poner en palabras
todas las vivencias y las situaciones y las prácticas reales que no son monolíticas, ¿no? Hay muchísimas buenas prácticas invisibilizadas, así que bueno, está buenísimo que las compañías las hayan podido contar. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, Aldi? Sí, bueno, gracias Clara, gracias por la respuesta. Sí, también están preguntando si hay algún trabajo sobre la experiencia del CESAC. Esta pregunta va dirigida a Sandra. ¿La experiencia del CESAC, del centro del centro de salud? Del CAPS. No, era en CAPS. Escribieron CESAC, pero recuerdo que era un CAPS, ¿no? Claro, un CAPS, un centro de atención primaria de salud. Si hay un registro escrito, no te escuché bien, Aldana. Sí, si hay algún trabajo escrito, si hay algún trabajo sobre la experiencia del CAPS. Sí, en las jornadas que el año pasado hicimos en la facultad, las primeras jornadas de psicología perinatal, ahí contamos la experiencia y está el registro, pero algo que hacemos en extensión y que sirve mucho para reflexionar sobre las prácticas, es que no solo cada intervención está planificada y pensada con la comunidad, el para qué, sino que después hay un registro, una crónica de lo acontecido, ¿no? Entonces, porque la lógica de la extensión es la lógica de la incertidumbre. En realidad estamos en territorio, podemos pensar algún taller y generalmente termina siendo otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que nos posibilita eso. Entonces, sí, hay registro, sí, se lo podemos compartir a la persona que nos busca, como nacer entre palabras, y se lo compartimos, claro, sí. Y de esta experiencia que estamos haciendo ahora también, sí. Antes, Aldi, yo quería decir algo que, algunas palabras que me resonaban, ¿no? Así como lazo, las anoté para no olvidarme, emancipación, ¿no? Me parece que son todas prácticas de emancipación, ternura, que nos protege de la violencia, autonomía y derechos, ¿no? Es como, son palabras de sostén. Si uno tiene que pensar en qué nos quedó, ¿no? Como parte de esta experiencia también a nosotras, al compartir, me parece que, no sé, no quería dejar pasar. Sí, es correcto. Impecable. Gracias, Sandra. No, es que sí. Muchas gracias. A todas, gracias. No hay ninguna otra pregunta. No sé si alguna más le quedó algo por comentar. No, qué sé yo, por si alguien se quiere comunicar, que armamos ese mail hoy, por si alguna persona se quiere comunicar con todo este equipo de esta mesa del 10º encuentro plurinacional de prácticas comunitarias. Es salud, no sé, o si se puede postear, no sé, en Facebook si se puede postear, pero bueno, es saludperinatalcomunitaria@gmail.com, como para que pueda quedar en algún lado, si se quieren comunicar directamente con nosotros, y si no, bueno, a través de las redes del encuentro, o bueno, de alguna manera vamos a establecer comunicación. Bueno, muchas gracias por compartir este momento. La verdad que no sé si alguna quiere decir algo, se quiere despedir. Nada, ¿quiere decir algo más? ¿Tu hijo quiere decir yo algo agradezco. Yo agradezco mucho este espacio para seguir intercambiando. Y bueno, que también es esto, ¿no? Que a veces surge, bueno, ¿y quién nos escucha a nosotros, los psicólogos? Y me parece que claro, ¿quién nos cuida a nosotros, no? Surge. Y me parece que más que nunca hay un tema en relación a esto de la pre-tarea y la post-tarea, ¿no? Digamos, de poder reunirnos después, de poder conversar. A veces las reuniones después es difícil, sí, pero tuvimos... yo acá tenía registrado 10 reuniones de equipo para ver los trabajos con los equipos. Se cortó, ¿no? No se escucha. ¿Se cortó o no sé? Sí, pero creo que fue. Por tanto, aprovecho para decir que dejé el mail escrito en los comentarios del video,
Y también dejé el nombre de que buenísimo. Buenísimo. También tenemos problemas de conexión. No, 16, hasta la fecha 16 grupos hicimos con los equipos, ¿no? Desde quirófano, de neo, de administración, digamos, higiene, o sea, un montón. Y bueno, y estamos repitiendo los espacios también de Zoom, digamos, para seguir reflexionando, ¿no? en esto. Pero me parece que es importante también supervisar la tarea. Ahora nos están acompañando varias, también, ¿no? Esto de lo intersectorial también, ¿no? Interinstitucional, intersectorial, interdisciplinar. Eso. Bueno, muchas gracias, no digo nada más. Lore, ¿querés decir algo más? Y bueno, yo agradecerles, la verdad que el hecho de poder compartir las vivencias que muchas veces uno las vive y sigue y sigue y sigue, tener espacio y poder pedir, hacer puente para otros, impulsar esto de decir, ¿por qué no estar sostenido? O sea, no somos superhéroes. Y poder expresar las emociones que realmente, o sea, cuando uno asiste a nacimiento, acompaña a mujeres en la circunstancia que sea, las emociones están a flor de piel, es parte de nosotros. Y el rol fundamental de que cuando uno asiste, acompaña en los procesos de nacimiento, acompaña también a la continuidad de una familia, lo que va a ser el núcleo, que siempre pienso, el núcleo de la sociedad. Entonces, tener un profesional de la salud que asista felizmente, como siempre digo, y que esa llegada sea feliz y contenida, es importantísimo. Es la base, me parece. Así que bueno. Está muy bien. Qué bueno. Bueno, chicas, creo que todas pudimos hablar un poquito más después, así que yo les agradezco, estoy muy contenta, muy feliz. La verdad que es un lujo el equipo que se ha armado. Y bueno, esta es la primera actividad, así que seguramente de acá a noviembre hagamos alguna otra actividad previa al encuentro. Y mientras tanto tendremos que pensar qué es lo que vamos a hacer para noviembre, que sería el plato fuerte, pero tenemos otras compañeras que tienen un proyecto de casas de parto, ahí están en vías el tema de la ley de las parteras, de las incumbencias de las parteras, así que bueno, hay muchos temas transversales interesantes, así que hay mucho por hacer todavía. Así que bueno, les mando un beso enorme a todas, a todos los que estuvieron acompañándonos desde Facebook Live, a la mesa ejecutiva del encuentro, que confío también en nosotras. A dos compañeras quiero mencionar, a Fernanda Meques, que es la coordinadora de la red de salud mental perinatal, y especialmente a Marta Gazzano, que es una compañera muy querida por todos nosotros, que está pasando un momento difícil, pero bueno, ya la vamos a tener en la mesa también. Y bueno, y a todas nuestras otras compañeras parteras que están, digamos, hoy no han participado, pero realmente estoy muy contenta del un abrazo enorme, y seguimos virtualmente, pero que no nos para nadie, chicas. Así que hasta la victoria siempre. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. No sé si te corta la reunión de Zoom, si podemos hacer nosotros, si se corta Facebook Live y seguimos nosotros, no sé cómo quieren hacer. Bueno, muchas gracias.